Lo importante es iniciar un sistema de pintura desde base hasta acabado final con productos que nos ayuden, por ejemplo, con el salitre, con el hongo, ¿no? Que impermeabilice y retarde, digamos, que salga esos cristales o que se prolifere, que se reproduzca el hongo, por ejemplo, el alga, ¿no es cierto? Nos lo pidieron toda la semana, el tema de las pinturas, los recubrimientos. Estamos ya en invierno, los cambios climáticos son distintos, hay humedad, sol. Seguramente que algún tema de acabado, en especial las pinturas, se pueden dañar. Nos encontramos con el señor técnico Manuel Castro Serpa. Él es instructor de Sensico y especialista en pintura, así que vaya listando sus llamadas. ¿Cómo está, instructor? Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, ingeniero Ciesa, y un saludo a los radioyentes de Exitosa. No es tan fácil como escoger la pintura, ¿no? Es todo un sistema, ¿sí? Sí, lo importante es iniciar un sistema de pintura desde base hasta acabado final con productos que nos ayuden, por ejemplo, con el salitre, con el hongo, ¿no? Que impermeabilice y retarde, digamos, que salga esos cristales o que se prolifere, que se reproduzca el hongo, por ejemplo, el alga, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante trabajar con bases acrílicas, por ejemplo, una base impermeabilizante como inicio, previamente esperando los 28 días de secado del tarrajeo si vas a iniciar un sistema de pintura nueva, ¿sí? Un imprimante base látex, un empaste acrílico, un sellador y una pintura de preferencia de intermedia a alta gama. Eso es importante, instructor, porque a veces el maestro tarrajea y listo, seca, ¿no? 48 horas ya le pone la base. Sí, ese es un gran error que muchas personas que de repente se forman empíricamente hacen el procedimiento, ¿no? Lo importante es esperar unos 28 días de secado, que es el autocurado del tarrajeo, iniciar con un sistema de bases acrílicas, ¿no? Y terminar con la pintura acrílica, que también sería importante. ¿Cuál es la pintura adecuada y más común, digamos, en las zonas de Lima? ¿No? Ya es base látex, ¿no? Tienen mayormente casi la misma resina todas. Lo importante es trabajar con productos que tengan insumos que nos ayuden a retardar problemas o de alguna manera bloquear, ¿no? Las pinturas de alta gama e intermedia tienen aditivos antihongos, tienen buenos insumos, ¿no es cierto? Entonces es importante trabajar sobre todo en la fachada. La fachada es muy importante trabajar con la mejor pintura. ¿Por qué? Porque la fachada está expuesta en los microclimas. Entonces, al estar expuesto en los microclimas, estamos hablando de la lluvia, el sol, ¿no es cierto? Entonces tiene que tener la pintura, por ejemplo, una protección UV, ¿no? En interior, también una pintura intermedia a alta gama también para que prolongue el tiempo de mantenimiento, ¿no? El mantenimiento en una superficie cementicia, en las paredes, es básicamente anual. ¿Anual? Sí, anual, así, efectivamente. A veces se llena de polvo y la gente quiere limpiar y le pasa trapo. ¿Cómo funciona esto de la lavabilidad, digamos, de la pintura? Sí, justamente el tema de una pintura tiene que tener buen poder cubriente, lavabilidad, para que nosotros le hagamos el mantenimiento mensual, ¿no? O cada vez que se manche. Es por eso que nosotros siempre recomendamos trabajar con una pintura intermedia para arriba. Ahora, el tema de reparación, por ejemplo, que es algo muy común que justamente en estos meses de julio, agosto, se vienen, es donde hay mucha lluvia y hay problemas, por ejemplo, con las filtraciones de agua, mapeos en la pared, ¿no es cierto? Ahí es donde hace una fluorescencia el salitre, donde ves problemas de hongos. Entonces, hay que trabajar con los productos indicados para cierto tipo de problemas que se presente en la superficie. Instructor, hay varias casitas que no tienen chimenea y la señora hornea, cocina, hierve el agua y se llena de vapor toda su esquinita en la cocina. ¿Hay que utilizar una pintura especial o desengraso nomás? Bueno, comúnmente lo que hace la mayoría de personas es aplicarle un esmalte mate, un oleomate,
¿no es Muy cierto? Pero también hay pinturas de alta gama que son 100% lavables. Hay pinturas que utilizan, por ejemplo, el satinado que tiene, que tiene mayor resina acrílica que una pintura mate. Ah, el satinado. Sí, por eso tiene un ligero brillo y son lavables. Hay personas que les encanta trabajar con ese producto ya que ese producto es 100% lavable, ¿no es cierto? Entonces hay que ver qué tipo de pintura tenemos que aplicar para ciertos tipos de ambientes. La cocina, los baños, ¿no es cierto? Son dos distintos ambientes donde necesita de repente dos tipos de pintura distintas o de dos tipos de bases distintas. Perfecto. Instructor, vamos a recibir las llamadas del público televidente que está con nosotros semana a semana en Construyendo Cimientos para el Futuro. Puede usted llamar al 251-9422, 467-4499 o también al WhatsApp 940-800-800. ¿Está usted a punto de pintar? Estamos acá con nuestro técnico instructor de Sensico, el señor Manuel Castro Serpa, para que nos recomiende. Esperamos sus llamadas. Ahora, el tema de la pintura en exteriores tiene que ser una de alta calidad, ¿no? Porque no solamente es el polvo, sino la humedad también. Así es. Sobre todo que la pintura tiene que tener protección UV, eso es muy importante, ¿sí? Tiene que tener, es 100% lavable. Por eso siempre recomendamos la mejor pintura, aplicarlo afuera, en lo que es el exterior. Excelente. Muchas veces tenemos el tema de los sobrecimientos, ¿no? La pintura en las zonas bajas, ¿no? Lo he visto mucho en las zonas de Surco, Pueblo Libre, Magdalena. La parte del sobrecimiento, la parte baja del muro, está totalmente descascarada y a veces no es problema de la pintura, ¿no? Sí, eso ya es un tema de salitre, básicamente. El salitre son sales que no tienen vida, que al contacto con el agua van a crecer y van a dañar todas las capas de pintura. Hay que recordar que la capa o el sistema de pintura es imprimación, empaste, sellado y pintado. Perfecto. Entonces va a haber una deflorescencia donde van a haber tipo pelusa y normalmente sale en la zona baja. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Es retirar, abarcar, digamos, el mayor campo posible, en el punto el mayor campo posible, retirarlo ya sea con un disco de copa y una amoladora, ¿no? O con una espátula, lavarlo con un removedor de salitre, ¿sí? Con una escobilla, enjuagarlo esperando un tiempo de 45 minutos a 1 hora y luego aplicar un bloqueador de humedad. Muy bien. Para luego ya iniciar el sistema de pintura, ¿no? Excelente. Muy bien. Tenemos a nuestros televidentes y radioescuchas aquí en el programa. Buenos días, bienvenido. ¿Cuál es su consulta? Buenos días. Estamos en Construyendo Cimientos para el Futuro, recibiendo nuestras llamadas telefónicas y las consultas para que el público televidente ya conozca más antes de proceder a pintar. Buenos días, está usted en el programa. Bienvenido. Buenos días, señor. Soy la señora Bien. Y quería hacerle una consulta al especialista. ¿Es correcto mezclar una pintura satinada con otra regular? Muy buena Muchas gracias, señora. Excelente pregunta, buenos días. Mira, lo recomendable es no, sobre todo si son dos empresas distintas o dos marcas distintas, ¿no? ¿Por qué? Porque cada empresa trabaja con una resina. Bien. Entonces, tú al hacer el mezclado no va a ser compatible, ya sea sus insumos, ya sea la resina. Entonces, lo importante es trabajar con la misma pintura, ¿no? Si yo, por ejemplo, consumo una marca y me falta, tendría que comprar de la misma marca, ¿no? Soltarlo con un poco de agua y aplicarlo. ¿Qué pasa cuando tenemos la pintura guardada un par de meses y uno dice, uy, voy a darle un retoque y le echa líquido, ¿no? Claro. ¿Cómo funciona esto? Mire, el error más común es, por ejemplo, yo preparo medio galón de pintura, me sobra y lo guardo en el mismo balde. Eso es un gran error porque el contaminante de la pintura, de las bases, es el agua y el aire. Entonces tú, al mezclar ya la pintura con el agua, ya la contaminaste. Entonces lo regreso al balde donde tengo mi pintura en buen estado, entonces lo voy a contaminar, entonces me va a durar poco tiempo. Es básicamente leer las instrucciones o la ficha técnica, porque es importante, ahora en la web encuentras la ficha técnica, en el mismo envase
encuentras la dosificación de agua, el rendimiento. Entonces, según eso, yo voy dosificando y voy aplicando la cantidad que necesito. Excelente. Muy bien. Tenemos otra llamada de nuestro televidente. Buenos días, bienvenido. Buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Bienvenido. Sí, buenos días. Quiero formular una pregunta. Sí. Le escuchamos. ¿Alguna pregunta? Buenos días. Yo tengo un techo de mi baño. Entonces, cada vez que lo pintan, al poco tiempo vuelve a como hacerse globos. Y yo he tocado, me he subido al techito y lo toco y se siente como hueco. ¿Qué se podría hacer? Y si el señor podría dar su número para ver si hace visitas a domicilio. Sí, al final del programa no hay ningún problema. Sí, claro que ¿Qué sí. tal? Buenos días, ¿cómo estás? Sí, mira, yo creo que por el indicador que me das, es muy posible que la base haya sido muy pobre, ¿sí? O de repente has acelerado los procesos de pintado. Por eso es muy importante cuando nosotros compramos un producto, leer las instrucciones, ¿sí? Porque te mandan un tiempo de secado, ¿no? Por ejemplo, el tiempo de secado del sellador es entre 4 a 8 horas, dependiendo de la marca, y la pintura sí es un poco más rápido. A la hora o a las 2 horas ya le puedes dar la segunda mano. Entonces, cuando yo acelero el tiempo de secado, va a haber una reacción química. Y al haber esa reacción química, van a formar globitos. Entonces, eso es lo que yo te sugeriría que hagas para que ya finalices con ese problema, es retirar las capas de pintura, sellador, retiras todo eso, lo dejas orear, lo limpias con una escoba y procedes a sellar la pared, ¿sí? Esperas el tiempo de autocurado o el tiempo de secado correcto e inicias un sistema de pintura que vendría a ser un imprimante. Te recomendaría un imprimante base látex, un empaste acrílico, ¿no? Ahora, por ejemplo, ha salido un empaste con una resina de última generación, ¿sí? Que está dentro de la categoría de los temples acrílicos. ¿Y qué ventaja tiene este empaste o este temple? Que llena más, ¿sí? Entonces, te recomiendo que utilices productos que te ayuden a mantener en el tiempo tu acabado. Excelente, bienvenidos. Tenemos varias preguntas, ¿no? Ahí tenemos otro televidente que se acerca, construyendo cimientos para el futuro. ¿Cómo está? Buenos días. Está cuadrando su pregunta. Hola. Seguramente. ¿Cómo está? Bienvenido. Maravilloso el programa, me encanta. Gracias. Quería hacerles una consulta, sobre todo al especialista en pinturas. Yo tengo un muro, mi casa está en la playa, entonces se llena de hongos a cada rato, es una desgracia, le sale el algodoncito blanco, hecho hace cuestión de unos 5 años de que me bote el muro, el maestro destrozó con un taladro el muro, volvió a hacerlo, y de nuevo estoy en el mismo plan. ¿Qué me aconsejaría, por favor? No quiero botar mi muro porque me encanta. Muchas gracias. ¿Me podrías formalizar la pregunta? La señora tiene un muro que siempre lo taladra, Retira las capas de empasta, pintura. retira y nuevamente vuelve a salir el algodoncito, ¿no? Ya. Tradicional que ya comenta, Ya. ¿no? Y no quiere tumbar el muro. Sí, es complicado. Sí, el tema de salitre es un tema... Bueno, el Lima es 100% húmeda, entonces el tema de salitre es bien complicado tratarlo, ¿no? Lo que yo aconsejaría, si tienes un salitre simple, porque el salitre, digamos, hay salitres simples y salitres agresivos, ¿no? En un salitre simple, lo que yo te recomendaría que hagas, y si tienes continuamente este problema, es que retires todas las capas de pintura hasta llegar al tarrajeo, ¿sí? Lo trabajes con un removedor de salitre, lo dejes orear. Te aconsejaría yo por al menos una semana que oree bien eso. Hay que tener en cuenta que cuando vas a aplicar un producto, mientras mayor tiempo de secado le des, el comportamiento del producto va a ser mejor, ¿no? Buen dato. Entonces le puedes agregar ahí un bloqueador, por ejemplo, de humedad y salitre, ¿no? Algún producto, por ejemplo, hay en el mercado un producto elastomérico, que te voy dando el dato de que tú cuando aplicas ese producto tienes que botar rodillo y brocha, ya que es aceitoso. Bien. Entonces lo que hace es bloquear,
forma una capa barrera donde bloquea el salitre y puedes iniciar el sistema de pintura. Excelente, buenísimo, buenísimo dato, ¿no? Elastomérico. Así es. Adelante, tenemos otra pregunta, otra consulta. Estamos en Construyendo Cimientos para el Futuro. Bienvenido. ¿Aló? ¿Cómo está? Bienvenido. Buenos días. ¿Quieres hacer la siguiente consulta? Por favor, llamo de Ancash. Ancas, linda tierra. Muy bien. Ya, mire, vivo en el campo, tengo una construcción, le he hecho unas bases de concreto y encima hay un asentamiento de ladrillo, de adobe, y entre la unión del concreto con el adobe se está desmoronando y quiero repararlo para que no me siga erosionando. ¿Qué puedo hacer ahí en ese caso, por favor? Bueno, ahí estamos hablando de un problema de albañilería, ¿no es cierto? Sí, ya tendrías que asesorarte con un tema de, por ejemplo, de un cemento, algún cemento tipo 5, por ejemplo, ¿no? Con la mezcla de la arena que tenga mayor adherencia, resistencia, ¿no? Eso es lo más importante, para luego poder iniciar con el tema de pintado, ¿no? Si se está desmoronando, lo más viable es que lo retires, de repente hagas un enmayado, ¿no? Y procedas a hacer un tarrajeo, pero un tarrajeo con un tema de adherencia mayor a lo común, ¿no es cierto? Con un tipo de cemento, el cemento Portland tipo 5, por ejemplo, ¿no? Que es más resistente a la humedad, ¿no? Y puedas esperar el tiempo de secado correcto para iniciar el sistema de pintura. Excelente. Instructor, yo he visto en algunos casos, ahí inspeccionar algunas obras, que han tratado pues de remover el salitre y a la parte del sobrecimiento la han sopleteado, o sea, han rasqueteado todo, han quitado, o sea, han llegado hasta el tarrajeo y le metieron soplete, fuego. ¿Eso es dable? ¿Está bien? Son prácticas comunes que se ve, le colocan agentes de calor externo, ya sea un soplete, dragones, pero tengan en cuenta que cuando ustedes retiren ese agente de calor externo, la humedad va a volver a salir, ¿no? Entonces, hay que hacer una evaluación. Previamente, antes de atacar un problema, hacer una evaluación, ver cuál es el motivo. Por ejemplo, hay suelos que son húmedos, ¿no es cierto? Por ejemplo, en la playa, todo lo que es Punta Hermosa, o como usted dijo, ingeniero, en lo que es Magdalena, San Miguel, ¿no es cierto? Incluso en Chorrillos. Entonces, por capilaridad la humedad va a ascender y va a pasar todo el sistema constructivo. Llamamos el cemento, la arena, porque es poroso y tiene microporos. Entonces, la humedad va a subir y va a llegar un momento que ya se va a estabilizar y por eso tú ves los mapeos de la humedad. Entonces, hay que hacer previamente un análisis. Muy bien, un estudio. Un estudio. Perfecto, tenemos otra consulta en Construyendo Cimientos para el Futuro. ¿Cómo está? Bienvenido, bienvenida. Muy buenos días. ¿Cómo está, señor? Bienvenido. Estoy viendo su programa y está muy bien los datos que están dando. Quería hacer una consulta. Mire, en mi techo le he puesto, ¿cómo se llama? Piso pulido. ¿Y qué pasa? Se ha rajado el piso pulido y filtra el agua. ¿Qué puedo, o con qué le puedo subsanar esa falla o defecto? Excelente, muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Mira, normalmente cuando uno hace un vaciado de cemento, en este caso un cemento pulido, de repente no lo hidratamos, ¿no? Hay que hidratarlo por varios días para evitar las grietas y rajaduras. En todo caso, si está agrietado, yo te recomendaría utilizar algún resane, digamos, bicomponente, ¿no es cierto? Para que, primeramente, esas grietas no filtren y segundo, aplicar alguna pintura que sea impermeabilizante, ¿no? Es muy importante resanar primero las grietas y rajaduras. Normalmente lo vas a resanar con productos epóxicos que tienen mayor dureza y mayor adherencia, ¿sí? Son bicomponentes, trabajan con un catalizador.
Previamente, lógicamente, abrirle un pequeño surco con la espátula, limpiarlo muy bien y aplicar esta masilla, ¿sí? Y luego esperar el tiempo de secado, una lijada, una suavizada, su limpieza y una pintura para pisos. En el mercado hay muchas empresas que ofrecen pintura para pisos, porque hay que recordar que la pintura para pisos tiene que tener dureza para golpes y rayaduras y sobre todo muy buena adherencia. Perfecto, muy bien. Tenemos más llamadas en el programa. Estamos hablando de la pintura. Señora, señor, un ratito, todavía no pinte. Vamos a conversar acá con el técnico Manuel Castro Serpa. Bienvenido, ¿cuál es su consulta? Buenos días. Buenos días. Yo quería saber si existe alguna pintura en la cual yo le puedo echar a la cerámica que tiene en la pared de mi baño y de mi cocina. No quiero sacarlo porque me cuesta muy caro, pero quiero pintarlo porque ya está muy antiguo el diseño. ¿Qué tal? Bien, ¿cómo estás? Buenos días. Mira, hay pinturas epóxicas que se adhieren muy bien a la mayólica, a los cerámicos, teniendo en cuenta que primeramente tienes que crearle, digamos, porosidad o anclaje, ¿ya? Te recomendaría, previamente, puedes trabajarlo con un ácido o lijarlo, digamos, matar el brillo de la mayólica y luego trabajarlo con alguna pintura epóxica, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de trabajar con una pintura epóxica? No botas desmonte, no haces ruido, no haces polvo. Bien. Simplemente lo preparas tu superficie y con una compresora y un soplete procedes a aplicar la pintura, ¿no? Ese tipo de pintura epóxica igual es bicomponente, o sea, trabaja la pintura con su catalizador, ¿no es cierto? Y su propio solvente, ¿ya? La pintura epóxica trabaja con su propio solvente. ¿Ya? Eso hay que indicar porque a veces se trabaja con un solvente que no es el adecuado. Perfecto. Nuestro productor Tito Albites, que es amante de la autoconstrucción, dice, ¿no? Piqué el tarrajeo, empasté y luego le puse su plancha de drywall y se acabó el tema de la humedad. ¿Qué recomendación le damos a nuestro productor? ¿Qué tal, Tito? ¿Cómo está? Buenos días. Mira, lógicamente si hay humedad en la pared va a pasar al drywall. Y lógicamente, momentáneamente, digamos, se va a ver bien, pero al transcurrir las semanas, esa humedad va a pasar. Entonces va a haber un mapeo, ¿no?, de la filtración del agua. Entonces, lo más importante, antes de hacer cualquier tema de reparación o aplicación, primero es hacer un análisis, una evaluación. Por ejemplo, si hay humedad, lo primero que se tiene que ver es detectar la fuente de humedad, ya sea una tubería rota, de repente por capilaridad está ascendiendo la humedad, ya sea que tu vecina tenga un jardín, por ejemplo, ¿no? O de repente hay una filtración en una ducha por la fragua, ¿no? Entonces es importante primero detectar, bloquear, reparar, tratar, esperar el tiempo de secado que la pared necesite secar y iniciar un sistema de pintura. Tiene razón, ¿no? El tema del vecino, de la vecinita que riega y riega y riega, que bueno, lo hace para poder embellecer, ¿no?, las áreas verdes, ¿no? Pero a veces no hay manera de evitar ese contacto, ¿no?, del riego con el muro adyacente, ¿no? Sí, hay que cubrirnos con una pintura especial ahí. Sí, lógicamente. Hoy en día hay pinturas que te ayudan, ¿no? Hay pinturas que te ayudan, impermeabilizantes, elastoméricas, ¿no?, que te ayudan a bloquear eso, ¿no? Excelente, muy bien. Nuestro instructor especialista en pintura, Manuel Castro Serpa, nos va a dejar su teléfono para que usted, señora, señor, se comunique y bueno, le haga las consultas respectivas. Es técnico instructor de Sensico, primera entidad en construcción en el Perú. Sí, bueno, antes de darle mi número, yo quisiera invitarles, nosotros el 24 de julio vamos a iniciar un curso que es acabado de superficie en pintura. El primer módulo es pintura en superficie de concreto, el segundo módulo es pintura de superficie de madera, el tercer módulo es pintura en superficie de metal, ¿sí? Y ahí nosotros vamos a estar para poderles instruir a ustedes, darle los tips y, con la experiencia que nosotros tenemos, ¿sí? Y puedan ustedes salir a campo o a reparar sus casas, ¿no? Y les voy a dejar un número de Sensico para que ustedes se puedan comunicar y puedan llamar. Es el 980 12 03 07.
en el Centro de Formación de San Borja se van a dictar los cursos. Y bueno, si ustedes quieren algún asesoramiento técnico, mi número es el 964-319766. Igual me pueden encontrar en Facebook o en las redes sociales como Pintura Decorativa Manuel Castro. Muy amable, gracias. Muchas gracias por estar con nosotros en el programa. Encantado.